Teniendo ya la web online y funcionando, el último recurso que nos está quedando para completar todo el circuito es hacer operativo el formulario que tenemos en los reportes, donde el usuario nos completa este formulario, hace clic en enviar reportes y vamos a querer recibir esta información, por lo cual lo último que nos queda es el envío del formulario. Como bien sabemos, HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de maquetado. Eso quiere decir que nos va a permitir definir qué elementos queremos utilizar en una página web y cómo lo vamos a organizar a nivel jerárquico y por medio de CSS a nivel estético. Todo lo que es manejo de formulario tiene que ser procesado por un lenguaje de los que se conocen como lenguajes del lado del servidor. Dentro de este grupo tenemos dos grandes escenarios. Por un lado ASP, que es de Microsoft, y por otro lado PHP, que viene del universo del open source, desciende del lenguaje de programación C, pero son los dos grandes escenarios que hay a la hora de manipular información del lado del servidor. Hay otros lenguajes, pero son los dos que más me interesa mencionar. En el caso de cualquiera de los dos, el esquema de trabajo es exageradamente simple. Por un lado tengo el formulario que tiene un action. El action define qué documento lo va a procesar. Nosotros vamos a mostrar esto con PHP porque la mayoría de los hosting gratuitos están basados en Linux y Linux tiene como lenguaje de programación el intérprete de PHP. Entonces el formulario va a tener un action. Vamos a buscar el HTML de casos, vamos a buscar el formulario. Perdón, casos no, reportes. Vamos a buscar el de reportes y el formulario tiene un action que dice procesar PHP que todavía no lo creamos. Voy a copiar esto, voy a guardar como procesar PHP y en este documento vamos a hacer toda la manipulación de ese formulario. Ahora, como ese archivo es un archivo del lado del servidor, tenemos la gran desventaja de que sí o sí, para poder probarlo y ver si funciona, lo voy a tener que tener online. O sea que voy a hacer el PHP que procesa el formulario, lo voy a subir, lo probamos, sigo editando, lo vuelvo a subir, probamos, porque localmente no va a funcionar salvo que instalemos alguna aplicación en nuestra máquina local que haga de servidor web. Hay un montón de emuladores que hacen eso, pero no es el objetivo principal del curso, así que lo vamos a hacer online ya que tenemos el dominio, el sitio publicado en un servidor. Ahora, ese procesar PHP lo que va a hacer es obtener todos los campos de formulario que sí o sí deben tener un name. Si no tienen name, no se envían, se omiten. O sea que tengo nombre, bueno, cualquiera de estos que omita su name directamente no va a ser enviado al archivo que procesa la información. Y una vez que recibimos esa información y la capturamos para poder enviarla, vamos a utilizar una función de PHP que es la función mail. Lo que hace la función mail, lógicamente, es mandar un correo. Vamos a definir a dónde lo vamos a mandar, muy probablemente a nuestra propia casilla porque es un formulario de contacto, y una vez que enviamos el mail que queremos que nos llegue, lo vamos a redireccionar a un último documento que diga que su mensaje se envió satisfactoriamente. O sea que voy a copiar todo lo que dice reportar, lo voy a pegar en un documento aparte que lo voy a guardar como gracias.html y lo único que voy a hacer en este gracias.html para tener algo que se pueda mostrar es mostrarle un mensaje al usuario que diga que su mensaje se mandó. Entonces voy a escribir un párrafo que diga su mensaje ha sido enviado satisfactoriamente, nos contactaremos a la brevedad. Y vamos a poner como título caso reportado. Voy a abrir esto en el navegador, así vemos cómo queda. Ese va a ser el mensaje que le vamos a mostrar al usuario. Por ahí todo este espacio que estamos perdiendo deberíamos completarlo con algo, como para que no quede tan vacío el documento. Por lo pronto lo único que voy a hacer es al section tirarle un style que tenga un alto de 400 píxeles. Así con eso cubrimos el espacio que nos está faltando. Bien, entonces a este documento voy a ir a parar una vez que se haya enviado ese formulario, que se haya enviado el correo con los datos que completamos en el formulario. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, para insertar código PHP necesitamos encerrarlo entre etiquetas que delimitan la apertura y el cierre de todo el bloque de código.
Eso se hace por medio de la secuencia de caracteres menor signo de pregunta PHP sin espacios intermedios para iniciar el código hasta signo de pregunta mayor que indica el final del mismo. En realidad PHP, entre todas las funcionalidades que tiene, nos permite interactuar con este contenido HTML, por lo cual podríamos abrir y cerrar tantos bloques de PHP como queramos. En nuestro caso no aplica porque este procesar lo único que hace es recibir la información, manda el correo y nos redirecciona al gracias. O sea que sí va a tener un bloque de código PHP que abre y que cierra, no va a haber más contenido que lo que suceda aquí adentro. Todo lo que está entre la apertura y el cierre de ese bloque de código tiene que respetar toda la estructura toda la sintaxis del lenguaje PHP. Y por medio de estos delimitadores es que el servidor web, en este caso el Apache, va a entender que ese contenido lo tiene que analizar, lo tiene que procesar y tiene que generar alguna acción con respecto a lo que escribamos. Si no ponemos este bloque de código PHP que abre y que cierra, tendríamos texto plano. O sea que el Apache lo trataría como si fuese un texto, como un párrafo o un encabezado. Y obligatoriamente todos los archivos que tengan, aunque sea una línea de código PHP, tienen que tener la extensión .php. Cualquier archivo con extensión HTML que tenga contenido PHP no va a ser procesado. O sea que el servidor web, el Apache, depende de dos condiciones. 1. ¿Tiene extensión PHP? Sí. 2. ¿Tiene bloques de código PHP? Sí. Solamente si las dos se cumplen, se sienta y analiza el código que escribamos y hace las acciones que le pidamos desde la programación, lógicamente. Entonces, entre la apertura y el cierre del bloque de código PHP, solamente podemos escribir código en lenguaje PHP que respete las sintaxis propias de ese lenguaje. Ahora, ¿cómo obtenemos la información del formulario? Según el método de envío, tenemos la posibilidad de recibir, o mejor dicho, tenemos la posibilidad de enviar información por GET o por POST y sabemos que el formulario acepta las dos. Por medio del método que tenemos aquí definido, vamos a indicar si esto viaja por URL o viaja con los encabezados del HTML. Como bien sabemos, si tenemos alguna contraseña o tenemos algún archivo adjunto, sí o sí lo tenemos que mandar por POST. Y yo agregaría también que si tenemos un textaria, también deberíamos enviarlo por POST. ¿Por qué? Porque el volumen de información podría llegar a exceder el límite del protocolo HTTP, o sea, de la URL. Entonces, si la información viaja por GET, lo que voy a tener del lado de PHP va a ser pesos-get para obtener los campos. Si la información la estamos mandando por POST, vamos a tener pesos-post, pesos o dólar según como le digan en la región en la que se ubican ustedes, ¿sí? Entonces, tanto get como post se escriben en mayúscula e inician con el signo pesos y guión bajo por delante. Cualquiera de estas cosas que escribamos mal van a devolver un error de sintaxis y nos va a cortar toda la ejecución del programa. Entonces, voy a reducir el formulario a menos campos todavía, primero porque es altamente probable que al usuario no le convenza mucho escribir tanta información, y segundo, para hacer más práctico el ejemplo, voy a reducir la información, ¿sí? Me quedo con un nombre, me quedo con un correo, me quedo con un lugar de avistamiento y con el mensaje que quiere dejar el usuario. Entonces, todo lo demás lo elimino por dos motivos. Primero, hay dos tipos de controles que requieren un tratamiento especial. Todo lo que es archivo adjunto requiere trabajar de otra forma con PHP porque no se envía ni por GET ni por POST y tendría que explicar muchas cuestiones sintácticas atrás del lenguaje para llegar a eso. Y lo mismo le sucede a los checkbox. Los checkbox en particular tienen un tratamiento muy distinto a los demás campos porque si no seleccionamos ninguno, esa información no llega y si queremos obtener algo que no se envió, va a haber un error sintáctico también. Por lo cual requiere programar mucho más todavía y no es el objetivo puntual de este curso ni tampoco de este módulo. O sea que, puntualmente, el archivo adjunto lo vamos a eliminar. El país de avistamiento por ahora no lo necesito. El tipo de avistamiento lo voy a eliminar porque son los checkbox. Y si queremos nos quedamos con el género del alien que fue avistado. Eliminamos la raza y dejamos nombre, mail, lugar, género y mensaje. Dejamos todo eso como contenido. Y el número de reporte, que lo habíamos puesto solamente para mostrar el disable, lo vamos a eliminar. Guardo. Voy al browser, actualizo
y ahora tenemos un formulario un poco más reducido, pero vamos a manipular esta información. Este mismo formulario entonces lo voy a tirar online para poder capturar los contenidos que el usuario escriba. Entonces voy a buscar el archivo de reportar, lo voy a arrastrar hasta el servidor y cuando me confirme si quiero pisar los archivos le voy a decir que sí. Y lo próximo que voy a hacer es trabajar con el procesar PHP. Ese procesar, como enviamos los datos por post, va a tener el post de nombre, el post de correo, el post de lugar y el post de género. Si bien todos estos campos se llaman igual, solamente me va a llegar uno de todos. Y también va a tener el post de mensaje. Entonces, voy a venir aquí y lo voy a escribir. ¿Cómo obtenemos esos nombres? Los name, los campos de formulario, se van a obtener a continuación del get y del post, entre corchetes y con comillas para acceder al name de cada input. Entonces voy a tener el pesos post y entre corchetes y comillas del nombre. Comillas dobles o comillas simples es indistinto, o sea que también voy a tener el post de comillas email comillas. Sean simples o sean dobles es indistinto, pero la comilla con la que inicio es la comilla con la que doy finalización. Y voy a tener también el post de lugar, el post de género y el post de el mensaje que el usuario haya escrito, que era el name mensaje. De esta manera voy y accedo a cada uno de los campos de formulario por medio de su atributo name. O sea que los nombres de los campos de formulario trabajan como si fuesen variables para que después PHP o ASP puedan acceder a esa información en particular. Ahora, tenemos aquí el ejemplo, si el post de nombre busca el input con el name nombre si llegó por post y el get de apellido busca el name apellido si es que la información se envió por get. Ahora, cuestiones sintácticas atrás de PHP para que esto no falle. Todas las instrucciones de PHP, ir a obtener un elemento, mandar el mail y redireccionar, van a terminar con punto y coma. Si alguna instrucción no termina con punto y coma, vamos a tener un error sintáctico y nos va a cortar todo el programa. Entonces, voy a obtener el post de nombre, punto y coma, el post de email, punto coma, el post de lugar, el de género y el de mensaje, y cada una de esas acciones terminan con su respectivo punto y coma. Una vez que hayamos hecho esto, ya lo hemos adelantado, vamos a enviar un correo. Vamos a mandar un mail. PHP es case sensitive. Esto significa que diferencia cualquier comando o cualquier variable o cualquier instrucción entre mayúscula y minúscula. Por lo cual no es lo mismo hacer un mail que hacer un mail. No es lo mismo, más allá de que el bloc de notas me lo esté pintando de amarillo, no hacen lo mismo. Entonces voy a volver atrás. Vengo aquí, siguiente. Y si vamos a guardar esta información en variables para tener las cosas un poco más prolijas, tenemos que respetar solamente dos reglas sintácticas principales. Primero, las variables únicamente pueden tener letras, números y guiones bajos. O sea que no puedo tener la variable nombre de usuario. Esto no existe. Esto va todo de corrido y si quiero puede tener guión bajo, pero no puede tener guión del medio, porque el guión del medio es un operador que significa restar. Entonces, ¿puedo tener nombre, guión bajo, de, guión bajo, usuario? Sí. Ahora, ese nombre de variable obligatoriamente inicia con el signo pesos o signo dólar, como le quieran decir. Entonces, tengo pesos, nombre de usuario, pesos, email, pesos, lugar. Y si lo que quiero hacer es guardar la información en variables, después de la variable viene igual y lo que quiero almacenar. Entonces, voy a reducir esto. Nombre, guarda el post de nombre, email guarda el post de email y lugar guarda el post de lugar. Podría hacer lo mismo con género y con mensaje. Género almacena el post de género y mensaje almacena el post de mensaje. Los nombres de variable los definen ustedes como programadores mientras que no choquen entre ellas. Mientras que no tengan dos variables que se llamen igual, no hay ningún problema. Lo mismo que sucedía con los nombres de los campos de formulario. Son ustedes los que definen cómo se llama cada control. Ahora, una vez que hicimos esto, el contenido que nos vamos a mandar por mail muy probablemente sea la mezcla
entre cadenas de texto y campos de formulario, porque voy a escribir la persona tal con tal correo ha visto un extraterrestre en tal lugar de tal género y nos dejó este mensaje adicional. O sea que voy a estar uniendo variables con cadenas de texto. Lo voy a hacer de la manera más simple posible para que lo pueda utilizar cualquier persona. PHP tiene una sintaxis particular para crear cadenas de texto que mezclan variables con contenidos estáticos, que es por medio de algo llamado heredoc. Ese heredoc no es otra cosa más que una secuencia de caracteres que dan origen y final a toda la cadena de texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la combinación del símbolo menor, menor, menor y una secuencia de caracteres que definamos nosotros, cualquiera, no importa. Este menor, menor, menor y los caracteres que definimos no tienen espacios intermedios, o sea que le voy a decir, por ejemplo, que el cuerpo del mail que vamos a enviar va a guardar menor, menor, menor y supongamos que ponemos la palabra mail en mayúscula. Va a asumir que esta cadena de texto que estamos creando se extiende hasta que encuentre lo mismo que estaba después de los menores, sin los signos menores, y punto y coma. O sea que si tengo menor, 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 mail, va a asumir que la cadena de texto llega hasta mail, punto y coma. Como podemos ver, aquí ya recupero el color amarillo de la función. Si esto no hubiese estado, tendría todavía el color de la cadena de texto. Vuelvo atrás. Cuestiones sintácticas obligatorias. Después del carácter que uso como delimitador no puede haber espacio, si no, no estoy creando esta cadena de texto, y por delante del cierre de esta secuencia tampoco puede haber espacios porque no la estoy cerrando, no la estoy finalizando. O sea, 3 menores y una secuencia de caracteres sin espacios después, hasta esa misma secuencia de caracteres sin nada por delante. Y aquí adentro, a favor de PHP, podemos escribir todo lo que queramos combinando variables o cadenas de texto. Entonces ahora, aquí adentro, en el cuerpo del mail, podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo, el usuario, y puedo escribir las variables sin tener que hacer absolutamente nada. El usuario pesos nombre y va a entender que tiene que venir a buscar esta variable y la va a procesar en este lugar, coma, ha indicado o ha reportado un avistamiento en tal lugar de un extraterrestre del género, y ponemos el género que corresponda. Voy a poner un salto de línea y después de eso le vamos a agregar una información adicional con todo lo que haya escrito en el textaria. Adicional, y ponemos el mensaje. Ventaja a favor de esto es que no tenemos que estar cortando y concatenando cadenas de texto. Directamente esto es lo que se va a enviar y se van a procesar las distintas variables que tenemos adentro de la cadena de texto. Solo para tenerlo presente, si queremos no crear las variables, podríamos, adentro de esa cadena de texto que estamos creando, podemos directamente acceder al get o al post, pero sin las comillas en este caso. Por aquí afuera sí con las comillas, aquí adentro podríamos haber hecho entonces que el mensaje directamente se busque en este lugar, pero sin estas comillas. Entonces el post de mensaje sin comillas solamente existe adentro de esta secuencia de caracteres que definimos y podríamos no haber creado esta variable intermedia para liberar memoria. ¿Cómo enviamos esto entonces por mail? Ya tenemos el cuerpo de mail que nos va a llegar, ¿sí? El contenido que nos va a llegar cuando este correo se envíe, y tenemos quién lo mandó y desde qué correo. Bueno, la función mail recibe 3 o 4 datos. El primer dato es quién va a recibir la información. Si es un correo para nosotros, lógicamente aquí tendríamos el bitdigitalacademy@gmail.com, el correo que lo va a recibir. Si en vez de ser nosotros quienes van a recibir el correo es el usuario, pondríamos la variable email, porque el correo que el usuario escribió es el que se va a recibir, el que va a recibir este mensaje. Segundo dato que recibe separado por coma, cuál es el asunto que nos va a llegar con este correo. Por ejemplo, reporte desde nuestro sitio web, que es el de BitAlien, que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en este lugar. Y el tercer dato es el contenido que nos va a llegar a este correo con este asunto, que es el cuerpo del mail. Lo voy a pegar en este lugar. Por ahora no voy a redireccionar,
me voy a quedar en este documento en particular y voy a subir el procesar a ver si no cometimos ningún error sintáctico. Entonces, voy a copiar el procesar PHP y lo voy a subir al servidor también. Y cuando esto finalice, voy a ir entonces a la web online, a la sección de reportar, y vamos a escribir un nombre. Germán, desde el correo, germán@email.com. Lugar donde hicimos el avistamiento, vamos a poner Buenos Aires. El alien que avistamos es de otro género y el mensaje que voy a poner es: era tarde en la noche y vi una figura extraña. Voy a hacer clic en enviar reporte, esto va a ir al procesar PHP y si no cometimos ningún error sintáctico, esto tiene que enviar un correo a, esperen que vuelva atrás, a nuestra casilla de Gmail. Tengamos presente, lógicamente, que esto puede tardar unos cuantos segundos o minutos, todo depende de la configuración del servidor y también si es que está activo o no está activo el servidor de correo en ese hosting, ¿sí? También es posible, porque me ha sucedido, que algunos correos caigan en la papelera, porque esto, o en spam, no en papelera, porque también depende de si el servidor se utiliza para envíos masivos de correo o no. Entonces, como podemos ver, nos cae el mail a nuestra bandeja de correo, pero no llega. El usuario Germán ha reportado un avistamiento de un extraterrestre del género otro, la información adicional, tal como corresponde. Ahora, hay que tener presente que ese correo que enviamos, dependiendo de cómo esté configurado el servidor, nos va a llegar o con soporte HTML o sin él, y adicionalmente va a llegar con un remitente extraño. Si nos fijamos y prestamos atención al correo que nos llegó, llega con este remitente. Y las etiquetas HTML, bueno, es probable que hayan funcionado, o por ahí no, porque no las estamos viendo. Eso sucede porque la función mail, por defecto, no soporta ni contenido HTML, ni tampoco sabe bajo qué remitente llega esa información. Y se soluciona con un último cuarto dato que se le indica a esa función mail. O sea que vamos a tener la función mail con toda esta información, coma, y un cuarto valor que es información adicional de este correo. Esta variable, información adicional, la voy a crear en este lugar y va a tener la información necesaria para que soporte código HTML y también para que sepa de quién es este correo, que en realidad el correo, el remitente, es la persona que lo escribió. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace por medio de encabezados, por medio de headers. Los headers son datos adicionales que va a tener este correo en su información a la hora de procesarse, a la hora de crearse, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de caracteres que va a soportar, quién lo envió, si acepta copia o copia oculta y si tiene o no tiene código HTML. Entonces, los encabezados van en una única variable y esa única variable es la que va a ser el cuarto argumento de la función mail. Y son siempre los mismos, ¿sí? Voy a tener esta variable, que es el cuarto argumento del mail, que va a tener primero la versión MIME. El MIME type es el tipo de documento que estamos creando, ¿sí? Primero la versión MIME. Esto con comilla simple o comilla doble es indistinto, pero si vamos por ese camino tenemos que luego concatenar con el punto con /R y /N, que son retornos de línea, saltos de línea. Entonces le voy a decir que quiero que esta información adicional tenga un MIME versión 1.0 punto y coma. Perdón, el punto y coma viene después, 1.0. Y esto lo concatenamos con /R, /N, que son retornos de línea, son saltos de línea. Y luego le voy a agregar más información por medio de un punto igual. Como el punto concatena, el punto igual le dice que lo que viene a continuación va después de esta información. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir el tipo de contenido, si soporta o no soporta contenido HTML y el conjunto de caracteres que vamos a utilizar. O sea que el content type, el tipo de contenido, va a ser texto plano /HTML, punto y coma. El charset va a ser UTF-8, porque así es como venimos manejando la codificación de contenidos. Después le vamos a decir quién envía esto. El quién envía puede ser solamente el correo o nombre
y correo. Si vamos por el nombre y correo, el correo debe estar entre menor y mayor como si fuese una etiqueta HTML. Entonces voy a tener el from de esta persona, menor, mayor, y en el medio el correo electrónico de quien me envió esto. Voy a duplicar y le voy a decir entonces que el from, quien envió esto, va a ser, y vamos a concatenar entonces con pesos nombre, y luego en otra cadena de texto vamos a poner menor, mayor, y en el centro concatenamos con el email. Entonces, lo envió esta persona de este correo y el salto de línea que corresponde. Si necesitamos copia o copia oculta, tenemos el CC, que es el Carbonic Copy, y el BCC, que es el Back Carbonic Copy, o sea, la copia oculta. En mi caso no es necesario, pero con estos tres datos es más que suficiente para poder hacer el envío de esta información de manera correcta. Entonces, tengo este meme version, este content type, este from, que se van a utilizar como cuarto argumento de la función mail. Lo voy a guardar, lo voy a subir al servidor. Vamos a copiar entonces el archivo procesar en el servidor. Le vamos a decir que sí, que pise el archivo original. Y cuando vamos al navegador y actualizamos, esto ahora nos va a enviar el correo con esa información enriquecida en los encabezados, indicando quién envió el correo y también si soporta o no soporta etiquetas HTML, más allá de que nosotros no utilizamos originalmente adentro del correo, pero podemos haber puesto un encabezado, un párrafo, una lista, etcétera. Entonces ahora cuando llega el mail podemos ver que el remitente dice Germán, que es el nombre que puse a la hora de completar el formulario, y me dice que el remitente es germán@email.com. Y cuando abro el correo, bueno, si esto hubiese tenido alguna etiqueta HTML, la misma se procesaría. ¿Por qué es importante definir el remitente? Porque de esta manera, lógicamente, lo puedo responder. Cuando cliqueo responder, estoy respondiendo sobre este correo en particular y no, vamos a eliminar este correo, y no si lo hago con esto, que si respondo desde aquí estoy respondiendo al servidor, al hosting, y no es el hosting el que escribió esto, sino que es el usuario. Entonces, con este cuarto y último argumento corregimos el problema de cómo se visualiza ese mail y quién lo envía. Lo último que nos estaría quedando es, una vez que el correo se envía, el usuario no se queda en una pantalla en blanco, hay que redireccionarlo a este mensaje que dice gracias, su mensaje ha sido enviado satisfactoriamente. Eso se hace por medio de una última función que va luego de enviar el mail, que es la función header de PHP. La función header sobrescribe información de los encabezados. Lo que le vamos a decir como cadena de texto es que quiero hacer un location. Y después de los puntos viene el nombre de archivo que estamos buscando, al cual vamos a redireccionar. En este caso, gracias.html. Guardo esto, lo subo al hosting. Voy a subir el procesar PHP y no lo tengo subido, también voy a subir el gracias.html. Primero me va a preguntar si quiero sobreescribir esto, le voy a decir que sí. Una vez que eso termine, voy a subir el gracias.html, que es el documento al cual voy a redireccionar, que si no existe online, obviamente voy a ver un mensaje de error. Y cuando este archivo haya subido, lo único que vamos a hacer es venir a la web, actualizar, decirle que se procese de nuevo el formulario, y una vez que procesa y envía el correo, nos manda al archivo que dice gracias, su mensaje ha sido enviado satisfactoriamente. Entonces, el usuario completa el reporte que quiere con el correo electrónico que corresponda, indica en qué lugar hizo el avistamiento, el género, escribe el mensaje que quiere, y una vez que lo manda, lo redireccionamos al archivo que indica que todo salió perfectamente. Y ya tenemos entonces el formulario de contacto básico y podemos cerrar completamente el circuito de la página web, online y operativa.